You, I'll remember this. Yeah. Take him away. I'll be back for you. Hola a todos, si crees que esta es solo una simple historia de amor, estás equivocado. Esta es la historia de Hung, un hombre que fue rechazado por su propio padre, despreciado por amar a Tieu-Ka. Se fue con las manos vacías, pero regresó con todo poder la verdad. Y un plan que haría pagar a Joan. Un enfrentamiento tenso en el taller de madera. Una acusación directa, un secreto al descubierto. Y apenas unos minutos después, aparece la policía. Joan es esposado frente a todos. Pero ¿realmente todo ha terminado? ¿O una tormenta aún más grande está por venir? Si quieres saber si el final de Hung y Tieu-Ka será realmente tranquilo, dale like y suscríbete ahora mismo, porque la próxima parte te sorprenderá aún más. El taller de madera de Joan al mediodía. La luz del sol entraba en diagonal a través del viejo techo de chapa, cortándose en franjas frías sobre el suelo cubierto de serrín. Las máquinas acababan de detenerse y el silencio se volvió sofocante, como si todos sintieran que algo estaba a punto de pasar. Hung entró, sin hacer ruido, sin prisa, pero cada uno de sus pasos hacía que todas las miradas se volvieran hacia él. Ya no era el hombre que se había ido años atrás. Ahora tenía la calma de alguien que lo tenía todo preparado. Al fondo del taller, Joan estaba de pie. El mismo porte de siempre, firme y frío. Miró a Hung sin sorpresa ni curiosidad, como si nunca hubiera considerado su aparición una amenaza. La distancia entre ellos se fue acortando. Hung se detuvo. No bajó la cabeza, no evitó la mirada, solo miró de frente. Luego levantó la mano y señaló directamente a Joan. ¿Cuánto tiempo crees que podrás seguir ocultándolo? La frase no fue fuerte, pero bastó para congelar el ambiente. Joan curvó los labios en una sonrisa mitad desprecio, mitad desafío. ¿Volviste solo para decir esas tonterías? Hung no bajó la mano. Contrabando de madera, suministro ilegal. ¿Crees que nadie lo sabe? Un breve silencio pasó, pero Joan no se movió ni un paso. ¿Y si lo saben qué? La respuesta fue corta y fría, como si nunca hubiera conocido el miedo. La mirada de Hung se volvió más serena. Ya no había rabia, solo certeza. No vine a preguntar. Bajó la mano. Ya lo denuncié. Una tensión recorrió todo el taller. Algunas miradas empezaron a vacilar, pero Joan no cambió de expresión. Miró a Hung como si fuera una jugada insignificante. ¿Crees que con eso puedes derribarme? Hung no respondió de inmediato, solo lo miró con una calma extraña. En otro lugar fuera del alcance de la vista de Joan, todo ya había comenzado a moverse. El sonido lejano de una sirena se escuchó suavemente, lo suficiente para anunciar que algo se acercaba. Hung se quedó allí, sin decir nada más, solo esperando. El ambiente en el taller de madera seguía tenso como una cuerda a punto de romperse, pero esta vez algo estaba cambiando. Joan miró a Hung. Su mirada ya no era solo de desprecio, empezaba a volverse peligrosa. Dio un paso al frente despacio, como si quisiera acortar la distancia lo suficiente para imponerse. ¿Crees que ya ganaste? Su voz se volvió más grave, pesada como golpes de martillo. Hung no retrocedió. Se quedó quieto sin que su mirada vacilara. Joan soltó una leve risa, pero esta vez era fría. Nunca voy a caer. En este lugar, las reglas las pongo yo. Señaló directamente a Hung, apretando la mirada. Y tú eres el que va a pagar. El aire pareció congelarse. Nadie alrededor se atrevía a respirar fuerte. Las palabras de Joan no eran una simple amenaza, era algo que ya había pasado con cualquiera que se le hubiera enfrentado. Hung siguió en silencio, sin discutir, sin enfadarse. Solo lo miraba, como si ya conociera el final. 1 segundo, 2 segundos, y entonces se oyó una sirena, esta vez clara e insistente. La puerta del taller se abrió de golpe. «Policía, todos quietos», la voz cortó el momento en seco.
Varios policías entraron de inmediato rodeando todo el taller. Ya no había forma de escapar. Juan se quedó paralizado. Por primera vez, su mirada titubeó. ¿Qué están haciendo? Pero ya era demasiado tarde. Dos agentes se acercaron y le sujetaron los brazos. Señor Juan queda detenido por contrabando y violación de la ley. Las esposas se cerraron. El sonido metálico resonó seco. Juan giró la cabeza hacia Hung. Su mirada ya no era la de alguien que estaba por encima, sino la de alguien que acababa de ser derribado. Y Hung seguía allí, tranquilo, como si hubiera estado esperando ese momento desde hace mucho tiempo. La puerta del taller de madera quedó abierta de par en par. La luz del sol inundó el lugar, pero no logró aliviar la tensión que acababa de romperse. Juan fue escoltado hacia afuera. Dos policías lo sujetaban con firmeza a cada lado, pero él seguía caminando con aire desafiante. No bajó la cabeza. No aceptaba nada aunque sus manos ya estuvieran atrapadas por unas frías esposas. La gente en el taller observaba en silencio. Nadie se atrevía a decir una palabra. Nadie se acercaba. El coche de policía ya esperaba afuera. Cuando Juan fue llevado hasta la puerta del vehículo, de repente se detuvo. Su cuerpo se tensó y giró bruscamente hacia atrás. Su mirada se clavó en Hung. Por un instante logró sacudirse el agarre de los agentes, levantó el brazo y señaló directamente a su cara. «Yo no he hecho nada malo». Su voz estalló llena de rabia e indignación. «¿Me oyes? No hice nada». Los policías lo sujetaron con más fuerza, pero él siguió apretando cada palabra entre los dientes. «La ley me protegerá. Voy a volver». El aire parecía vibrar con cada una de sus palabras. Hung estaba a unos pasos. No avanzó, no respondió, solo se quedó quieto con una mirada tranquila y fría. Juan lo vio, y esa calma lo enfureció aún más. «¿Crees que ya ganaste?» Se rió, pero era una risa amarga. «Espérame, Hung». Su dedo seguía apuntando. «Tú serás el que pague». Un segundo de silencio se alargó, y entonces los policías lo empujaron dentro del coche. La puerta se cerró de golpe. El sonido fue seco y definitivo. El motor arrancó, y el vehículo se alejó lentamente. Bajo la luz intensa, la figura de Juan se fue perdiendo tras el vidrio oscuro. Solo quedó Hung allí, sin perseguir, sin mirar demasiado tiempo. Solo un leve suspiro, como si supiera que todo aún no había terminado. La tarde cae lentamente, la luz dorada se alarga sobre el pequeño callejón de siempre. Ya no hay ruido, ya no hay miradas desconfiadas. Todo se vuelve extrañamente tranquilo, como si la tormenta acabara de pasar. Hung está de pie frente a la puerta de la casa. Esta vez no carga presión, no carga con el peso del pasado. Solo es un hombre regresando al lugar al que pertenece. Tieuca sale. Sus miradas se encuentran. Ya no hay preocupación, tampoco esa espera cansada. Solo queda algo muy claro: tranquilidad. Los dos se quedan frente a frente, sin necesidad de decir mucho. Hung da un paso y se acerca. Su mirada se suaviza por primera vez después de todo lo que han vivido. Todo ya terminó. Su voz es baja pero ligera. Tieuca lo mira como queriendo asegurarse de que esas palabras son reales. ¿De verdad? Hung asiente. Él ya no podrá hacer nada. Hay un silencio, pero no pesado. Es un silencio de alivio. El niño sale corriendo desde dentro de la casa y se aferra a la pierna de Hung. Él se queda quieto un segundo y luego se agacha para alzarlo en brazos. En ese instante todo parece detenerse. Ya no hay enfrentamientos, no hay poder ni rivalidad. Solo queda una familia. Tieuca los mira con los ojos ligeramente húmedos, no por dolor, sino porque al fin han conseguido lo más simple. Hung extiende su otra mano hacia ella, sin decir nada, pero es suficiente. Tieuca se acerca y toma su mano. La luz del atardecer envuelve a los tres cálida y en paz. Por primera vez, no tienen miedo de lo que viene. Pero en el fondo de la mirada de Hung aún pasa una leve inquietud.
no por el pasado, sino porque entiende que para mantener esta felicidad nunca podrá permitirse volver a ser débil. La noche llegó despacio, sin prisa, como si también quisiera quedarse un poco más en ese momento de calma. La luz cálida de la casa se encendió derramándose suavemente hacia el callejón, envolviendo todo en una sensación de refugio. Dentro el ambiente era completamente distinto al de horas atrás. Ya no había tensión, ya no había miedo. Solo quedaba la tranquilidad de un hogar. Jung dejó al niño en el suelo, pero el pequeño no se separó de él. Seguía aferrado a su mano como si temiera que desapareciera de nuevo. Jung lo miró y sonrió levemente, una sonrisa que no necesitaba esfuerzo, que salía sola. «Ya estoy aquí», dijo en voz baja. El niño no respondió con palabras, solo apretó más fuerte su mano. Tieuca observaba la escena desde unos pasos atrás. Había imaginado este momento muchas veces en noches largas, en días difíciles, pero ahora que finalmente estaba ocurriendo se sentía casi irreal. Se acercó despacio. ¡Jung! Él levantó la mirada. Por un instante no dijeron nada. Pero en ese silencio había más de lo que cualquier palabra podría expresar. Jung se levantó y dio un paso hacia ella. Su mano aún sostenía la del niño como si no quisiera soltar nada de lo que había recuperado. «Vamos adentro», dijo suavemente. La casa era sencilla pero cálida. Todo estaba en su lugar, limpio, cuidado. Había detalles que hablaban de Tieuca, una taza sobre la mesa, una tela doblada con esmero, un aroma leve a comida casera que aún permanecía en el aire. Jung miró alrededor, no como alguien que observa por primera vez, sino como alguien que vuelve. Se quitó lentamente la chaqueta y la dejó sobre una silla. Ese gesto tan simple tenía un peso distinto. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo así, sin pensar en salir de nuevo, sin prepararse para otra batalla. El niño tiró de su mano. «Ven», dijo llevándolo hacia una esquina donde había algunos juguetes. Jung se agachó junto a él. No sabía muy bien qué hacer al principio. Había pasado demasiado tiempo lejos de ese tipo de momentos, pero el niño no parecía notar esa torpeza. Le entregó un pequeño coche de madera. Jung lo tomó. Lo giró entre sus dedos observando los detalles. Luego lo hizo rodar suavemente por el suelo. El niño sonrió. Y eso fue suficiente. Tieuca los miraba desde la cocina. Apoyó una mano en la mesa como si necesitara sostenerse. Sus ojos brillaban ligeramente, pero esta vez no había tristeza. Era alivio. Era algo que había esperado demasiado tiempo. Se giró y empezó a preparar la cena, aunque no fuera necesario. Solo necesitaba hacer algo con las manos porque el corazón ya estaba lleno. Jung en el suelo comenzó a relajarse poco a poco. El niño hablaba sin parar, contando cosas pequeñas, sin orden, sin sentido claro. Jung no entendía todo, pero escuchaba, y eso bastaba. De vez en cuando respondía. Corto, simple, pero presente. Y eso para el niño lo era todo. Después de un rato, Tieuca llamó desde la cocina. La comida está lista. Jung se levantó tomando al niño en brazos, esta vez sin dudar. Lo sentó a la mesa, luego se sentó él también. Tieuca trajo los platos. Se sentaron los tres. Por un momento nadie habló. Pero no era un silencio incómodo. Era un silencio lleno. Jung tomó el primer bocado. Cerró los ojos un segundo. No era una comida especial. Era sencilla. Pero hacía cuánto no comía así. Sin prisa, sin tensión, sin estar pensando en lo siguiente. Está bueno, dijo. Tieuca lo miró. No respondió de inmediato, pero su mirada se suavizó. Me alegra. Comieron despacio. El niño se ensuciaba, hablaba, reía. Jung lo observaba más que comer. Como si quisiera memorizar cada gesto, cada sonido, cada instante. Después de cenar, el niño empezó a quedarse dormido en la silla. Jung lo cargó con cuidado. Yo lo llevo, dijo. Tieuca asintió. Lo vio caminar hacia la habitación. Sus pasos eran firmes pero suaves, diferentes.
muy diferentes al hombre que había visto marcharse tiempo atrás. Jung acostó al niño en la cama. Se quedó unos segundos allí mirando. Luego se inclinó ligeramente acomodando la manta. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Cuando salió, encontró a Tieuca apoyada contra la pared esperándolo. Se durmió, dijo él. Ella asintió. Hubo un silencio, más cercano esta vez, más íntimo. Jung se acercó lentamente. Perdón, dijo de repente. Tieuca levantó la mirada. No por haberme ido, continuó él, sino por haberte dejado cargar con todo sola. Ella negó con la cabeza. No estabas huyendo, respondió con calma. Estabas sobreviviendo. Jung bajó la mirada un segundo. Luego volvió a mirarla. Pero ahora estoy aquí. Tieuca dio un paso más cerca. Sí, dijo suavemente. Ahora estás aquí. No hizo falta más. Jung levantó la mano y tocó suavemente la mejilla de ella. Un gesto lento, casi con cuidado, como si temiera romper algo. Tieuca cerró los ojos un instante y se inclinó ligeramente hacia su mano. La distancia entre ellos desapareció. Sin prisa, sin necesidad de palabras, solo cercanía, solo verdad. Se quedaron así un momento. Luego Tieuca apoyó la cabeza en su pecho. Jung la rodeó con el brazo, fuerte, pero sin tensión, como si finalmente entendiera cómo sostener sin perder. Fuera la noche avanzaba. El callejón estaba en silencio. Dentro la casa respiraba calma. Pero en medio de esa paz, Jung abrió los ojos. No con preocupación, sino con claridad. Sabía que nada era para siempre. Sabía que lo que había construido podía volver a ser amenazado. Pero esta vez, no iba a esperar a perderlo. Miró a Tieuca, luego hacia la habitación donde dormía el niño, y apretó ligeramente el abrazo. No por miedo, sino por decisión, porque entendía algo ahora con una certeza absoluta. La felicidad no era algo que simplemente se tenía, era algo que se protegía. Cada día, cada momento, sin descuido, sin debilidad. Tieuca levantó ligeramente la mirada. ¿En qué piensas? Jung la miró, y por primera vez en mucho tiempo. No ocultó nada. En que no voy a perder esto, dijo. Ella no preguntó más, solo asintió, y volvió a apoyarse en él. Afuera el mundo seguía, pero dentro de esa casa, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar. Muy diferentes al hombre que había visto marcharse tiempo atrás. Jung acostó al niño en la cama. Se quedó unos segundos allí mirando. Luego se inclinó ligeramente acomodando la manta. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Cuando salió, encontró a Tieuca apoyada contra la pared esperándolo. Se durmió, dijo él. Ella asintió. Hubo un silencio, más cercano esta vez, más íntimo. Jung se acercó lentamente. Perdón, dijo de repente. Tieuca levantó la mirada. No por haberme ido, continuó él, sino por haberte dejado cargar con todo sola. Ella negó con la cabeza. No estabas huyendo, respondió con calma. Estabas sobreviviendo. Jung bajó la mirada un segundo. Luego volvió a mirarla. Pero ahora estoy aquí. Tieuca dio un paso más cerca. Sí, dijo suavemente. Ahora estás aquí. No hizo falta más. Jung levantó la mano y tocó suavemente la mejilla de ella. Un gesto lento, casi con cuidado, como si temiera romper algo. Tieuca cerró los ojos un instante y se inclinó ligeramente hacia su mano. La distancia entre ellos desapareció. Sin prisa, sin necesidad de palabras, solo cercanía, solo verdad. Se quedaron así un momento. Luego Tieuca apoyó la cabeza en su pecho. Jung la rodeó con el brazo, fuerte, pero sin tensión, como si finalmente entendiera cómo sostener sin perder. Fuera la noche avanzaba. El callejón estaba en silencio. Dentro la casa respiraba calma. Pero en medio de esa paz, Jung abrió los ojos. No con preocupación, sino con claridad. Sabía que nada era para siempre.
Sabía que lo que había construido podía volver a ser amenazado. Pero esta vez, no iba a esperar a perderlo. Miró a Tieuca, luego hacia la habitación donde dormía el niño, y apretó ligeramente el abrazo. No por miedo, sino por decisión, porque entendía algo ahora con una certeza absoluta. La felicidad no era algo que simplemente se tenía, era algo que se protegía. Cada día, cada momento, sin descuido, sin debilidad. Tieuca levantó ligeramente la mirada. ¿En qué piensas? Hung la miró, y por primera vez en mucho tiempo. No ocultó nada. En que no voy a perder esto, dijo. Ella no preguntó más, solo asintió, y volvió a apoyarse en él. Afuera el mundo seguía, pero dentro de esa casa, por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar.